Hola queridos amigos, dedico el vídeo de hoy a Gis Smile, un besazo enorme. Hoy el tema que he propuesto es por qué aparecen tanto en los cuentos de hadas los príncipes y las princesas. Primero me gustaría aclarar que no todas las protagonistas de los cuentos son princesas. Esto es un rollo que nos ha metido el cine y también las películas de Disney, que suelen seleccionar cuentos en los que las protagonistas son princesas, o bien muchas veces han transformado protagonistas que eran plebeyas, no eran de la realeza ni nada, las transforman en princesas. Ahí lo vemos en Rapunzel, por ejemplo, estas películas nuevas que se las dan de tan modernas. Pues Rapunzel era hija de una familia pobre, sin embargo en la película de Disney la convierten en princesa. Y también es el caso de, en La Reina de las Nieves, que lo seguiremos leyendo en el canal. Los protagonistas son dos niños muy pobres. Gerda, la protagonista de La Reina de las Nieves, es una niña pobre que vive en una buhardilla en una ciudad. Y sin embargo, en Frozen, que no tiene nada que ver, pues lo que hicieron es otra vez ponernos a dos princesas. Y esto da una idea equivocada de lo que son los cuentos. En muchos cuentos sí es cierto que al final del relato la doncella se acaba casando con un príncipe, o al revés, puede ser un chico plebeyo que acaba casándose con una princesa, pero debemos ver más allá del simbolismo social. Los cuentos tienen varias capas de significado. La primera sería la de mero entretenimiento, una historia fantástica con la que entretenernos. Otra lectura sería la social, la que refleja aspectos de la sociedad del pasado según la época en la que se recogiera el cuento. Y luego tenemos el significado más profundo, el significado espiritual, esotérico, que es el más interesante. Y que aunque nuestro inconsciente lo entiende a la perfección, sin que se lo expliquemos, a nuestro consciente pues tenemos que estudiar un poco el simbolismo para llegar a comprenderlo. El tema de los príncipes y las princesas en los cuentos no se debe a un tema sexista, como nos han querido vender. No se trata de que las chicas deban ser princesas y los chicos deban ser príncipes. No es ese el mensaje de los cuentos. Es mucho más profundo. Los príncipes y las princesas representan ambos aspectos de nosotros mismos, seamos hombre o mujer. No tiene que ver con el género. Los personajes de los cuentos, todos los personajes que aparecen en un cuento representan cualidades y fuerzas de nuestro mundo interior. Y para explicarlo con más claridad, la princesa sería el alma y el príncipe se suele identificar con el espíritu, con nuestra parte divina. Esto no me lo he inventado yo, ni se lo han inventado los ocultistas. Esto lo podemos ver ya en el mito hermosísimo de Eros y Psique, que os compartí, mi favorito, escrito por el autor Apuleyo, romano, en el siglo II después de Cristo, en su novela El asno de oro. Él no inventó este mito, pero la versión más completa que tenemos de este mito la escribió él, Apuleyo. Y Apuleyo era un hombre muy culto y que estaba iniciado en los misterios de Isis, es decir, conocía temas sobre religión, sobre esoterismo, estaba muy metido en esa simbología. Y de hecho, en esta novela en la que se recoge el mito de Eros y Psique, los historiadores es una de las poquísimas fuentes que tenemos para conocer sobre los misterios, las religiones mistéricas secretas de la antigüedad. Porque en estas religiones mistéricas que hablaban de los misterios de la vida y de la muerte, etcétera, del alma, del viaje del alma, los que se iniciaban en ellas debían mantener todo en secreto. De hecho, se les amenazaba con la muerte si llegaban a desvelar los misterios. Por eso todo el mundo mantenía la boca cerrada. Sin embargo, muchos autores que han sido iniciados en los misterios en la antigüedad dejaban claves ocultas en los libros de ficción que ellos escribían para que así de alguna forma pudieran transmitir ese conocimiento a aquellos que supieran interpretarlo. Es como la frase del Evangelio: quien tenga oídos para oír, que oiga, y que quien tenga ojos para ver, que vea, ¿no? En esa frase hay un significado esotérico, el significado de que aquellos que conocen la clave de los símbolos pueden interpretarlos y así llegar al verdadero significado de una parábola, de un cuento, de un relato en definitiva. Ya vimos en Eros y Psique que Psique
literalmente el nombre de la princesa protagonista, porque en el mito de Eros y Psique, Psique sí es una princesa. Ella representa el alma humana. De hecho, la palabra psique o psiquis en latín se traduce directamente como el alma, es la psique, ¿no? Y ya vimos que se identifica con las mariposas porque las mariposas eran un símbolo de esa alma en la antigüedad. Psique es el alma humana que se abre camino a través de las tribulaciones de la vida, a través de todas las penalidades que muchas veces nos toca pasar en la vida, para llegar al premio final, que es la unión con Eros, con el amor que le hace ganar la inmortalidad, porque sí que al final se convierte en una diosa inmortal. Todo esto no debemos verlo de forma literal, sino de forma simbólica. Nuestra alma recorre un camino a lo largo de nuestra vida, un camino para ser mejores, hasta que gracias al amor se alza a los cielos, es decir, al reino espiritual, y conquista la unión con su espíritu, que es la chispa divina, la parte inmortal, lo mejor que hay dentro de cada ser humano, ¿no? Así que en estos cuentos y mitos lo que se nos está hablando es de un viaje interior, de un viaje psicológico, espiritual, de crecimiento interior de la persona. De esa manera, cuando veáis a las princesas, que ahora se critican muchísimo porque claro, se ve como que son clichés de lo que una mujer debería ser, no es eso. Las princesas son el alma de cada uno, seamos hombre o mujer. Y, como ya he dicho, el príncipe es el espíritu al que debemos llegar a estar unidos. En muchos cuentos es al revés, ¿no? No es la doncella la que es salvada por el príncipe o caballero. De hecho, en el mito de Eros y Psique, es Psique la que hace todo aquel viaje lleno de pruebas, ayudada a veces, ¿no?, por los animales o por ciertos dioses que representan fuerzas interiores de ella misma, cualidades que ella tiene que le van ayudando en su camino en la vida. Asimismo, este recurso se reutiliza en muchísimos otros cuentos. Lo vemos en La Bella y la Bestia. Lo que pasa es que en La Bella y la Bestia no hay príncipe, es una bestia, ¿no? ¿Y qué simboliza esto? Bella es en este caso el alma, por eso es la más bella, porque no nos estamos refiriendo... La belleza de las princesas no es una belleza física, se las representa bellas físicamente para que entendamos el símbolo. Es la belleza del alma, es decir, de la virtud, de todas las virtudes del alma, ¿no? De ser buenas personas, en definitiva. Y entonces, pues, por eso es la más bella. Y bella queda unida a la bestia. ¿Quién es la bestia? La bestia representa nuestra parte animal, nuestros instintos más bajos, ¿no? Nuestra parte violenta, nuestra ira, nuestras pasiones desenfrenadas. Y claro, cuando Bella se queda con Bestia, se espanta, ¿no? Le produce asco, le repele, porque son partes de nosotros mismos. Nuestra parte más elevada, nuestra alma, le repugna nuestra parte animal. Tenemos un cuerpo animal y tenemos instintos que podemos refinar o podemos desatarlos y fomentarlos hasta llegar a convertirnos en bestias, ¿no? Entonces ese es el sentido de La Bella y la Bestia. Así como en Eros y Psique y los cuentos que siguen ese esquema, vemos como el alma quiere unirse al espíritu, que es la chispa divina, inmortal, que según muchas creencias antiguas y actuales, todos tenemos dentro o estamos conectados a esa parte divina que nos une pues con Dios, con la divinidad. Pues por otra parte tenemos en cuentos como La Bella y la Bestia a el alma que intenta aceptar e integrar que tenemos una parte animal, instintiva, y que no podemos extirpárnosla, como pretendían los ascetas y los eremitas que se iban al desierto a pegarse pedradas en el pecho para olvidarse de sus instintos, ¿no? Y ayunaban, se privaban de comer, de dormir, renunciaban a tener pareja y a todo lo que les recordara sus necesidades básicas y a su parte física y animal. Los cuentos yo creo que son más sabios, van más allá, nos hablan, como en este caso, no de que Bella deba asesinar a la bestia, sino que acaba aceptándola y viendo que no es tan mala. Y al amar a la bestia,
integrarla en sí misma, al amarla, la va refinando y al final logra, con ese amor, con esa integración, con esa aceptación de su parte animal, logra que la bestia se transmute, se transforme en un príncipe. Es decir, al final la parte animal se ha transformado en espíritu, se ha transformado en un ser superior. Así, en los cuentos no tenemos solo historias divertidas o alocadas e irracionales, tenemos verdaderos símbolos universales que surgen de nuestro inconsciente colectivo, de unos símbolos que todos compartimos, que se ven en nuestros sueños sin que nadie nos los enseñe. Es algo que como especie portamos con nosotros y estos símbolos nos hablan de verdades espirituales o interiores, si os gusta más la palabra, o de un desarrollo de la psique, de la mente humana, porque de alguna forma intuitivamente buscamos ese desarrollo hacia ser seres mejores. Esto lo vemos muy bien en una frase que os quería leer, en el Evangelio copto de Tomás. Este evangelio no es aceptado por las iglesias. Podemos hablar de los evangelios apócrifos en algún vídeo, a mí me apasiona ese tema. Y en el evangelio de Tomás, según Tomás, que a mí me encanta porque está lleno de simbolismo y de lenguaje mistérico, tenemos en el dicho 7 las palabras atribuidas a Jesús que dicen: bendito es el león que es comido por el hombre, y el león se volverá hombre. Maldito es el hombre que el león comerá, y el hombre se volverá león. Parece a primera vista es un trabalengua sin sentido. ¿Y qué puede significar esto? Pues tiene que ver con lo que acabo de explicar, tiene que ver con el simbolismo de cuentos como La Bella y la Bestia. Y es que todos tenemos dentro pues un ser humano, lo que aquí llama un hombre, y tenemos por otra parte esa parte animal, esa bestia, ¿no? Si tenemos dos opciones, o fomentamos nuestra parte humana, por eso dice bendito el león que es comido por el hombre, porque el león se volverá hombre. Es decir, si nosotros como humanos fomentamos nuestros valores más elevados, acabamos integrando esa parte animal nuestra como hizo Bella, amándola, pero de alguna forma refinándola, no dejándonos llevar por ella, sino domesticando a esa bestia, domesticando al león. Al final el león se convierte en hombre, se convierte en persona, se convierte en príncipe, como en el cuento. Por otra parte, si dice maldito es el hombre que el león comerá, y el hombre se volverá león. Es decir, malditos desafortunados, ¿no? Desdichados aquellos que dejan que su parte animal, el león que llevan dentro, se los coma, se coma sus valores más elevados, se coma su parte humana y así nuestra parte más humana también acabe volviéndose animal, acabemos convertidos en bestias, ¿no? Y es nuestra la decisión, ¿no? De mantener ese equilibrio entre nuestras potencialidades, refinarlas alquímicamente, ¿no? Para llegar a ser seres mejores, o por el contrario, darnos a los instintos más bajos, es decir, a la parte violenta, inmoral, dañina, ¿no? Malvada, y obviamente pues acabar convertidos en bestias. Ese león, esa bestia, en vez de ser transmutada, convertida mágicamente por nuestro esfuerzo personal en un príncipe, acabar convertida en algo aún peor, en un monstruo, en un demonio. Porque realmente los ángeles y demonios, los príncipes y las bestias los tenemos dentro de nosotros mismos. Y yo creo que en los últimos años se nos da mucho el mensaje de que somos animales y que no lo podemos evitar y que, no sé, se nos habla mucho de esa parte pues más instintiva e incontrolable y racional del ser humano, pero oye, no se nos habla de que somos algo más, de que tenemos un espíritu, creamos en una trascendencia o no, hay algo que nos separa del resto de los animales, ¿no? Tenemos la posibilidad de ser algo más. Ahora, nos toca a nosotros decidir
si volvernos aún peores en nuestra naturaleza o elevarnos, ¿no? Y los cuentos son importantes porque vienen a recordarnos esto, al menos los cuentos llamados de hadas, aunque a veces no aparezcan hadas, y los cuentos maravillosos, a veces son llamados así, los cuentos en los que aparecen elementos mágicos. Y bueno, espero que os haya gustado esta reflexión, que ya no veáis igual a los príncipes y las princesas como algo cursi o frívolo o sexista, sino que es algo más. Lo que pasa es que en el cine nos han dado otra imagen y se ha perdido la profundidad del relato. Pero bueno, con esta clave ahora sí tenemos ojos para ver y oídos para escuchar, y a partir de ahí podemos seguir tirando del hilo. Y os quiero recomendar un librito que es cortito, que es una introducción muy buena para comenzar a estudiar el simbolismo de los cuentos, con una lectura que es amena, que no es complicada, y se llama el libro Cuentos de hadas, alegorías de los mundos internos, y el autor es J.C. Cooper. Aquí lo tenemos, J.C. Cooper. Y bueno, esta edición es de la editorial Sirio, una editorial que publica muchos libros de estas temáticas, ¿no? Y aquí tenemos en la portada a Hansel y Gretel. Y bueno, esto no es el único significado oculto o secreto de los cuentos, hay muchísimos otros, como podréis comprobar pues si leéis este libro o en sucesivos vídeos, porque si os interesa el tema pues podemos tratarlo en más vídeos. A mí me parece apasionante y a mí me llenan tanto los cuentos y las películas de fantasía porque conozco o intento estudiar cada vez más ese simbolismo oculto, y es lo que hace que realmente te emociones con este tipo de historias, porque sabes que están hablando de ti, de todos nosotros, como seres humanos, y que es la sabiduría ancestral que se ha ido pasando generación tras generación para darnos un mensaje muy profundo, trascendente y una guía en la vida, explicado de forma amena, sencilla, de forma que lo podamos escuchar niños y adultos y todos podamos nutrirnos de esa sabiduría del relato popular. Bueno, muchas gracias por seguir mis vídeos, no os olvidéis de dejar un me gusta si os ha gustado el vídeo, de comentar qué os parece todo este tema y bueno, suscribiros al canal porque voy a seguir subiendo muchísimos vídeos. Hasta la vista, nos vemos.